Hola, soy María Ángeles Fidalgo, internista del Hospital Universitario de Salamanca. Soy vocal del grupo de tromboembolismo, embolia pulmonar del grupo de la enfermedad tromboembólica de SEMI y voy a presentaros las recomendaciones para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar que presentamos en el 16º Fórum de Enfermedad Tromboembólica Venosa celebrado en Madrid en octubre del 2023. Nos basamos en las principales guías y en los documentos de consenso y pretendemos hacer una serie de recomendaciones prácticas en las que no solamente recomendamos o sugerimos, sino que también utilizamos términos como debe valorarse o debemos precisar. Las principales premisas en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar es que todos los pacientes deben de recibir tratamiento anticoagulante durante al menos 3 meses, si no hay contraindicación para ello. Los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica deben de recibir tratamiento de reperfusión. La anticoagulación es efectiva para prevención de la enfermedad tromboembólica recurrente mientras se realiza el tratamiento anticoagulante, pero no se elimina el riesgo de recurrencia una vez que se suspende. Y además, en la toma de decisiones es importante la evaluación del riesgo hemorrágico para valorar la duración del tratamiento anticoagulante. Una vez diagnosticado el tromboembolismo pulmonar, hay que iniciar una anticoagulación rápida y eficaz y la primera medida a realizar es la evaluación de la inestabilidad hemodinámica, que está definida por la tensión arterial sistólica menor de 90 o un descenso mayor de 40 en ausencia de shock séptico, shock hipovolémico o arritmia cardíaca. Si nos encontramos ante una inestabilidad hemodinámica, se clasificamos en el tromboembolismo en alto riesgo y por lo tanto precisa un tratamiento de reperfusión y un soporte hemodinámico. Si no hay inestabilidad hemodinámica, tenemos que evaluar la escala, los datos clínicos y datos de comorbilidad definidos en la escala PESI y en la escala PESI simplificada y también evaluar la disfunción del ventrículo derecho, que lo podemos realizar simplemente evaluando el angiotac. La presencia del PESI mayor o igual de 1, la disfunción del ventrículo derecho y si hacemos la determinación de electroponinas positivas, permite clasificar al tromboembolismo pulmonar en riesgo intermedio o alto. Si las troponinas son negativas, clasificamos al tromboembolismo pulmonar según la estratificación pronóstica en tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio bajo. Ante un PESI simplificado de 0, sin disfunción del ventrículo derecho y sin elevación de marcadores cardíacos, estamos ante un tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo en el que debemos evaluar alta precoz o tratamiento a domicilio. Esta es una de las infografías publicadas en la web de la SEMI, del Grupo de Enfermedad Tromboembólica, en la que una evaluación integral del tromboembolismo pulmonar, de la embolia pulmonar, es realizar una estrategia de diagnóstico y tratamiento basándonos en el riesgo. Lo primero que tenemos que establecer es una probabilidad clínica utilizando escalas de Well, Ginebra o la escala de PERC. Clasificamos si estamos ante una embolia pulmonar probable con alta probabilidad clínica. Tenemos que evaluar, como he comentado anteriormente, si hay o no inestabilidad hemodinámica. El diagnóstico en el caso de inestabilidad hemodinámica se establece con un ecocardiograma a pie de cama, sobre todo si no está disponible el angiotac o persiste la hipotensión. El diagnóstico de confirmación posterior es con angiotac. Se realiza posteriormente la estratificación pronóstica en el TEP de alto riesgo si hay inestabilidad hemodinámica, precisa cuidados intensivos y un tratamiento de reperfusión primaria con soporte hemodinámico. En el caso de que la probabilidad clínica sea improbable, estemos ante una embolia pulmonar improbable, si hay estabilidad hemodinámica, tenemos que utilizar el dedímero como herramienta diagnóstica. El dedímero ajustado a la edad, que si es positivo, realizaremos un angiotac o una gamografía de ventilación-perfusión para el diagnóstico de confirmación. En la estratificación pronóstica se clasifica el TEP alto riesgo, riesgo intermedio, alto y bajo riesgo. En alto riesgo, cuidados intensivos. En el riesgo intermedio alto es obligada una monitorización un mínimo de 48-72 horas para después posteriormente iniciar administración de un tratamiento anticoagulante y reperfusión de rescate si hay deterioro clínico. En el TEP de riesgo intermedio bajo, el ingreso es una hospitalización convencional, tratamiento anticoagulante, y en el bajo riesgo hay que establecer una alta precoz o alta a domicilio.
En la fase inicial del tromboembolismo pulmonar, aquella que es en la primera semana después del diagnóstico, el tratamiento de reperfusión está indicado en aquellos pacientes que tienen un tromboembolismo pulmonar agudo de alto riesgo, que por definición son inestables hemodinámicamente, y en aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto que se deterioran tras el inicio del tratamiento anticoagulante. Decir que son 3 los tratamientos de reperfusión: tratamiento sistémico con fibrinolisis sistémica, dosis completa, dosis reducida, tratamientos dirigidos por catéter, trombectomía percutánea con o sin trombolisis local, fibrinolisis local, y quirúrgicos, la embolectomía quirúrgica. Nosotros recomendamos utilizar fibrinolisis sistémica dosis completa para la mayoría de los pacientes con TEP agudo que requieren reperfusión, siempre que no exista contraindicación. Y se recomienda no utilizar fibrinolisis sistémica en la mayoría de aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar que no se asocian a hipotensión, y debemos seleccionar un grupo de pacientes que tienen un marcado deterioro clínico, sobre todo si el riesgo hemorrágico es bajo. En cuanto a los dispositivos del tratamiento vascular del TEP, la indicación sería en pacientes hemodinámicamente inestables en los que la anticoagulación o la fibrinolisis sistémica está contraindicada. Esa contraindicación de la fibrinolisis, hay contraindicaciones absolutas. La más importante es la presencia de sangrado activo y antecedentes de un ictus hemorrágico o isquémico o ictus de origen desconocido. Antecedentes de ictus isquémico en los 6 meses anteriores, neoplasia del sistema nervioso central o un traumatismo en las 3 semanas anteriores. También podrán ver las contraindicaciones relativas. Otras indicaciones de estos dispositivos intravasculares son tratamientos dirigidos por catéter, son pacientes inestables en los que inicialmente ha fallado la fibrinolisis sistémica, tratamiento de rescate en aquellos de pacientes con tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio alto que sufren un deterioro importante clínico ecocardiográfico, y en determinadas situaciones también de la presencia de foramen oval permeable. Por lo tanto, las pacientes con inestabilidad hemodinámica y que tienen contraindicación para fibrinolisis, debe valorarse la posibilidad de realizar estos tratamientos dirigidos por catéter o tratamientos quirúrgicos, y utilizamos el término debe valorarse porque es importante disponer de la experiencia y de los recursos adecuados. Y también tenemos que valorarlo en caso de que haya un fracaso de esa fibrinolisis o que presenten un shock refractario al tratamiento después de la fibrinolisis. Las recomendaciones son que se sugiere tratamiento dirigido por catéter con trombectomía percutánea, fibrinolisis local o ambas, o fibrinolisis sistémica dosis reducida en aquellos pacientes con tromboembolismo pulmonar agudo con indicación de reperfusión y contraindicación relativa para uso de fibrinolisis a dosis completa. Se sugiere embolectomía quirúrgica o tratamiento dirigido por catéter, trombectomía percutánea, cuando hay una contraindicación absoluta para la fibrinolisis sistémica a dosis completa. En cuanto a la estrategia de anticoagulación en esta fase inicial, en nuestro ámbito es con heparina de bajo peso molecular ajustada a peso seguida de anticoagulación oral. En esta fase, que estamos hablando de la fase inicial, sería preferible, y así lo dicen todas las guías, en tratamiento con anticoagulantes orales directos a ese régimen tradicional de heparina de bajo peso molecular o antivitamínicos K. Si bien no podemos obviar los problemas que tenemos para indicar estos tratamientos que no son financiados por nuestro sistema de seguridad social, y que incluso problemas en la dispensación hospitalaria. Se recomienda utilizar heparina de bajo peso molecular o fondaparinus frente a la heparina no fraccionada en pacientes que tienen estabilidad hemodinámica, y solamente en situaciones excepcionales hay que medir la actividad antidieza. El uso de heparina de no fraccionada se debe restringir a situaciones determinadas, sobre todo en aquellos en los que hay una inestabilidad manifiesta o que hay una descompensación hemodinámica inminente que requiere reperfusión primaria. En cuanto a los anticoagulantes orales directos que he comentado, la dosificación en la fase inicial, tanto rivaroxaban como apisaban se pueden utilizar desde el diagnóstico de la enfermedad del tromboembolismo pulmonar, siempre a una doble de dosis de la dosis que se va a utilizar después posteriormente a largo plazo.
En cuanto a la dosificación de largo plazo, pueden ver la dosificación habitual en tratamiento a largo plazo con alguna diferencia con respecto a la fibrilación auricular. Y sí quiero recalcar que la contraindicación de anticoagulantes orales directos en situaciones como son el síndrome antifosfolipídico triple positivo, en la insuficiencia renal en el caso de un aclaramiento de creatinina menor de 15 para Pisavan, Edosavan o Rivarosavan y menos de 30 para Dabigatran. También hay contraindicación en embarazo o lactancia y la insuficiencia hepática grave. Hay que utilizar anticoagulantes orales directos con precaución cuando hay un uso concomitante de inhibidores inductores de la glicoproteína P y también cuando hay uso concomitante de inhibidores o inductores de citocromo P450, igual también en la clínica de malabsorción. En cuanto a la duración del tratamiento anticoagulante, después de la fase inicial y una fase de tratamiento extendido que es de 3 a 6 meses, comentar que en todas las guías publicadas hasta la actualidad se recomienda anticoagulación en los 3 primeros meses en el tromboembolismo pulmonar provocado por un factor de riesgo transitorio importante irreversible. También está clara la recomendación de anticoagulación indefinida, enfermedad tromboembólica recurrente y SAF, pero quizás lo que haya evolucionado es una situación a considerar, es el tromboembolismo pulmonar no provocado, que en la guía ya de la CCP en el 2016 establece que se recomienda continuar después de los 3 meses sin un periodo de finalización definida. La Sociedad Europea de Cardiología en el 2019 considera también prolongar la anticoagulación después de los 3 meses en el caso del TEP no provocado y es ya a partir de la guía ASH del 2020 en la que se sugiere tratamiento indefinido en el TEP no provocado y también el TEP provocado por un factor de riesgo crónico o persistente. Por lo tanto, en el tratamiento del tromboembolismo pulmonar en esta fase de largo plazo, se recomienda una fase de tratamiento mínimo de 3 meses, cuando siempre que no haya contraindicación para la anticoagulación. Se recomiendan los anticoagulantes orales directos frente a antagonistas de la vitamina K. Se recomienda suspender después de 3 meses cuando el TEP es provocado o secundario a un factor de riesgo importante, transitorio o reversible. Se recomienda anticoagulación indefinida para pacientes con tromboembolismo pulmonar recurrente y síndrome antifosfolipídico y se sugiere terapia indefinida cuando es un TEP no provocado y en tromboembolismo pulmonar provocado por un factor persistente o crónico. Y siempre evaluar riesgo-beneficio suspendiendo si el riesgo hemorrágico es alto. Con respecto a las situaciones especiales, ya hemos hablado del síndrome antifosfolipídico triple positivo. En pacientes que tienen un TEP de bajo riesgo, utilizando de forma adecuada las escalas PESI simplificado, los criterios de Estia, se sugiere un tratamiento ambulatorio frente a la hospitalización, siempre que haya un acceso a la medicación, a la atención a la ambulatoria y siempre que las circunstancias del domicilio sean las adecuadas. Una situación, digamos, en la que nos obliga a individualizar el tratamiento es en el tromboembolismo pulmonar subsegmentario aislado. Primero tenemos que evaluar si hay TVP concomitante y si no hay TVP concomitante, en aquellas situaciones de bajo riesgo de enfermedad tromboembólica recurrente, sobre todo definida por el factor de riesgo que ha causado la enfermedad tromboembólica, se sugiere vigilancia clínica. En el caso de que haya un alto riesgo de enfermedad tromboembólica recurrente, se sugiere la anticoagulación. En el caso del tromboembolismo pulmonar incidental, asintomático, se debe de utilizar la misma anticoagulación inicial a largo plazo que el TEP sintomático. Y en pacientes con enfermedad tromboembólica crónica se recomienda anticoagulación indefinida. Con respecto a utilización del filtro de vena cava, comentar que todas las guías publicadas en la actualidad tienen una indicación clara de colocar filtro de vena cava temporal en el caso de que la enfermedad tromboembólica con contraindicación absoluta para la anticoagulación. Existe controversia en las distintas guías con respecto a la utilización en el tromboembolismo pulmonar recurrente, así viene recogido en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología y la guía y la AJA. Y también en la última guía, la CCP del 2021 y en la de la Sociedad Intervencionista de Radiología, proponen individualizar y en ciertas situaciones determinadas hacer una selección de un subgrupo de pacientes con tromboembolismo pulmonar e inestabilidad hemodinámica que también se beneficiarían.
Por lo tanto, se recomienda utilizar filtro de vena cava inferior recuperable en pacientes con enfermedad tromboembólica aguda cuando está diagnosticada en el mes anterior, que haya una contraindicación absoluta para la anticoagulación y que se retire una vez instaurado el tratamiento anticoagulante. No está indicado colocar el filtro de vena cava en aquellos que ya están anticoagulados y considerar en aquellas situaciones que haya una recurrencia precoz. Bien, igual que es importante evaluar el tratamiento, es importante tener claro las recomendaciones de la recurrencia mientras estén con pacientes con anticoagulación. Para eso es muy útil la actuación publicada por el Consenso Multidisciplinar para el Manejo de la Tromboembolia Pulmonar, en el que primero hay que estudiar las causas de la recurrencia, primero si se trata de una recurrencia o una trombosis, una enfermedad tromboembólica residual. En un segundo paso, confirmar la adherencia y ver si es el régimen adecuado, si es heparina, si no es, si el régimen no es el adecuado, en caso de déficit de antitrombina con heparina o interacciones medicamentosas con los antivitamínicos K o dosis inapropiadas, como puede ser con los anticoagulantes orales directos, hay que considerar varias posibilidades. Primero, cáncer, síndrome antifosfolipídico y otras vasculitis, no olvidándonos de la trombocitopenia inducida por la heparina. ¿Cómo hay que actuar? Pues si está con otro tipo de anticoagulante, poner heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas y si hay recurrencia con dosis terapéuticas de heparina de bajo peso, incrementar un 125% de dosis terapéutica. En este caso, considerar inserción de filtro de vena cava si hay recurrencia precoz en forma de tromboembolismo pulmonar, sobre todo si hay una reserva cardiorrespiratoria pobre o hay un riesgo de sangrado que nos impide incrementar la dosis de heparina. Y bien, para finalizar, os presento la siguiente infografía, que también la veréis en la web de SEMI, en el que en el tratamiento de la embolia pulmonar lo primero es que evaluar la estabilidad hemodinámica, lo he repetido en varias ocasiones. Una vez clasificada la gravedad, en el caso de alto riesgo está indicada la reperfusión. Nos tenemos que hacer la pregunta de si hay contraindicación para la fibrinolisis sistémica. Si no hay ninguna contraindicación, la indicación es fibrinolisis sistémica dosis completa. Si hay una contraindicación relativa para fibrinolisis sistémica, tenemos que plantearnos un tratamiento percutáneo dirigido por catéter, trombectomía percutánea con o sin fibrinolisis local, o bien fibrinolisis sistémica dosis reducida. Y si hay contraindicación absoluta para la fibrinolisis, hay que realizar una trombectomía percutánea o embolectomía quirúrgica. En la estratificación pronóstica, si el TEP es de riesgo intermedio alto, debemos iniciar una anticoagulación y si hay deterioro clínico, pasar a una reperfusión de rescate. En el riesgo y en el TEP de riesgo intermedio bajo y bajo riesgo, hay que indicar anticoagulación y si hay una contraindicación absoluta para la anticoagulación, colocar filtro de vena cava. Las contraindicaciones para la anticoagulación absolutas es sangrado activo, determinadas situaciones como son hemorragia intracraneal previa en las 2 o 4 semanas, trauma craneoencefálico en las 2 semanas, neurocirugía también en las 2 o 4 semanas, y trombocitopenia severa menos de 20.000. El resto de las contraindicaciones son relativas y por lo tanto siempre nos obliga a evaluar el riesgo-beneficio. Y por último, tengo que comentar que hay situaciones en nuestra práctica diaria que requieren una valoración individualizada, tanto del riesgo de recurrencia, del riesgo de sangrado y, por supuesto, de las preferencias del paciente. Gracias por su atención.